Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:05 de la mañana, miércoles 22 de julio del 2026. Y esto promete a llegar al 25 de julio, que fue más o menos cuando Ricardo Rosselló Nevares en el 2019 empezó a tener evidentes problemas con relación al pedido de renuncia por todo lo que estaba pasando a partir del 10 de julio del 2019 con la revelación del Telegram Chat. Lo que venía aumentándose en términos de las informaciones que fluían sobre corrupción y malos manejos en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares en aquel momento. Así que ahí estamos, a 3 días de que en el 2026 el Partido Popular celebre una vez más la tranca de Lela, la retranca de Lela, y el Partido Nuevo Progresista tenga los serios problemas de corrupción que tiene hacia ese día. 6 años más tarde, ¿quién lo diría? 7 años más tarde. Vamos a hablar hoy exclusivamente de lo que pasó ayer, cómo la gobernadora emitió un anuncio con algunos jefes de agencias, porque allí no estaba todo el gabinete, sobre todo el gabinete constitucional no estaba allí, para apoyar el anuncio de la gobernadora con el autobombo de lo buenos que eran o que son Itzá García y Francisco Domenech, y que el gobierno de Puerto Rico se los pierde, y que se los pierde el pueblo de Puerto Rico, como dijeron aquellos que se inmolaron cuando hablaron con los periodistas después de ese anuncio, porque no fue una conferencia de prensa. Hoy la gobernadora Jennifer González Colón tiene una conferencia de prensa a las 2:15 de la tarde, que me imagino que empezará a las 3:15. Así que Tomás Rivera Chats anunció que no iba a hacer su conferencia de prensa temprano por deferencia a la gobernadora. Pues yo creo que no va a haber conferencia de prensa de Tomás Rivera Chats hoy, o si la hay, será después de las 6. Porque si el anuncio de ayer empezó 1 hora más tarde, no me quiero imaginar cómo va a ser hoy con ese anuncio de conferencia de prensa a las 2:15 y Tomás Rivera Chats mover la de él a las 3:15. No creo. Creo que este gobierno tiene tantos y tantos problemas que definitivamente desde ayer estamos viendo cómo se van a seguir intensificando las luchas por los contratos, porque la salida de Francisco Domenech y de Itzá García no suponen que esa pelea esté puesta y continúe hasta el 2028. Exclusivamente de eso, gracias a todos los que están. Vamos a hablar con ustedes al final de nuestro programa como siempre, pero siempre les digo, si pueden, recuerden que es importante la donación para que este proyecto continúe creciendo, por lo menos haciendo investigaciones como las queremos hacer todos los meses, y lo pueden hacer a través de este chat siempre que estemos en vivo. Lo primero que pasó ayer, que me parece que es importante comentar, es que hubo un comentario
del periodista Rafael Lenín de que supuestamente la jefa del FEI, del Fiscal Especial Independiente, llegaba a Fortaleza o llegaría a Fortaleza en algún momento en la mañana. Esto lo dijo bien temprano. En esa información, Lenín dice que esa visita a la fortaleza sería temprano y que en algún momento se canceló. Pero también dice que cuando Igris Rivera y el propio secretario de Asuntos Públicos, Jan Payano, lo desmienten, dicen que eso no es cierto. Y emite, sobre todo, la presidenta del panel del Fiscal Especial Independiente, Igris Rivera Sánchez, un comunicado de prensa diciendo que la información que se circuló es mendaz, de manera mendaz. Lamentamos que se haya difundido sin previa confirmación una información carente de credibilidad, totalmente distorsionada y reñida con la verdad, que solo puede llevar a confundir la opinión pública sobre la integridad y confidencialidad de los trabajos que realiza esta institución. A mí me llama la atención de que diga distorsionada, porque si es verdad o no es verdad, ella la desmiente, pero cuando usted dice que algo está distorsionado es porque algo ocurrió. Es porque hay alguna información que no es exactamente como la repitió el periodista que le están diciendo aparentemente una fuente, y él dice que ella sabe a quién él llamó. Ella llamó. Así es que, si hubo una llamada, lo más terrible es que el periodista chotea la fuente porque con quien habló Igris Rivera fue la persona que le dijo al periodista, pues mira, Igris viene para la fortaleza. Y ella dice que no es cierto, pero en algún momento dice que está distorsionada. El problema es que Igris Rivera quiere salvar la credibilidad del Fiscal Especial Independiente porque todo el mundo sabe que aun cuando la presidenta del FEI es nombrada por la gobernadora, que en este caso Igris Rivera no la nombró ella, pero fue nombrada por un gobernador del Partido Nuevo Progresista, como sabemos, porque ese ente está alineado al Ejecutivo, por lo menos en términos de una agencia del Ejecutivo. Los miembros del panel del FEI también son nombrados por el gobernador o gobernadora de turno. Pues sería no solamente una imprudencia, sería una falta de ética que la presidenta del FEI se sentara a discutir algo con la gobernadora o con el secretario de la Gobernación o con el secretario de Asuntos Públicos, que es aparentemente el muchacho que van a poner por Francisco Domenech. Y yo creo que lo más importante de este asunto es que nos da una idea de cómo la gobernadora llega a Puerto Rico de República Dominicana el domingo. El lunes empieza a reunirse con los que tiene que reunirse para tomar decisiones, como lo dijo Jan Payano, que ella se iba a reunir tanto con Itza García como con Francisco Domenech para dilucidar lo que se iba a hacer con relación a esa decisión del Fiscal Especial Independiente del pasado viernes de decir, ustedes también están incluidos en la investigación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, porque Sebastián Negrón y Ernesto Sayas García les hacen serias imputaciones. Y las fiscales de ese caso pidieron la posibilidad de que se una a aquella investigación porque realmente es de lo mismo. Hay dos cosas importantes aquí. Igris Rivera Sánchez había dicho que Ana Paulina Cruz Vélez, exfiscal, exjueza, se jubiló ahora, hace unos meses, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, con amplia formación en la investigación criminal, iba a investigar todo lo que tenía que ver con Francisco Domenech y con Itza García.
por lo menos Francisco Domenech. No sabemos cómo queda entonces Ana Paulina Cruz Vélez como designada para investigar ese asunto versus la decisión del FEI de darle a Ileana Agudo y a la otra fiscal que está viendo el caso de las denuncias de Sebastián Negrón y Ernesto Zayas, como que la incluya en ese paquete de investigación. Eso descarta a Ana Paulina Cruz Vélez. Es una pregunta que le voy a hacer hoy al FEI. Porque es importante saberlo, porque si es así, entonces estamos hablando de que el FEI pone en manos de dos personas importantísimos que incluso son allegadas a Tomás Rivera Chatz desde el punto de vista de su vinculación política y de su vinculación profesional, porque Ileana Agudo salió del Senado de Tomás Rivera Chatz para un puesto de fiscal auxiliar en Ponce. Y eso, gente, a mí me suena que si realmente confirmamos que entonces Ana Paulina sale del panorama y solamente se queda Ileana Agudo y la fiscal Leticia Pavón, creo que es el nombre de la segunda fiscal, que es de mayor experiencia en el FEI, pues nos dice mucho de lo que puede estar pasando con el FEI. Vuelvo y repito, dice Igris Rivera Sánchez que ella no tiene esa información de que ella pudo haber tenido algún contacto con la fortaleza o que iba a llegar a la fortaleza, es falsa. Pero eso es lo que ella dice versus la información que aparentemente tenía el periodista, que le establece que hubo una llamada. ¿A quién? ¿Con quién conversó Igris Rivera? Si hubo una llamada. Ella dice que no iba a llegar. No solamente lo desmiente, sino que después habla aparentemente con el periodista y dice que no va a sacar a Ileana Agudo de esa investigación porque Ileana Agudo, los comentarios que hizo a través de las redes sociales, estaban precisamente reafirmando la credibilidad o la confiabilidad del fiscal especial independiente. Yo no voy a entrar en si me parece una interpretación correcta o incorrecta, porque no tengo claro la intervención, porque nunca he conseguido el comentario original de la fiscal. Pero yo creo que para empezar todo lo que ocurrió ayer, desde cómo ocurrió con relación a si el FEI tenía contacto con la fortaleza o no, de la manera en que Francisco Domenech llegó corriendo a la fortaleza para evitar a los periodistas, y después finalmente supimos que la gobernadora iba a hacer un anuncio relacionado a lo que todo el mundo esperaba, que era que dijera qué pasó después de la reunión con Francisco Domenech y con Itza García. Pues me parece que es importante ponerlo en la nevera. Igris Rivera Sánchez, fiscal especial independiente, la pregunta de si Ana Paulina Cruz Vélez todavía subsiste como designada a investigar todo lo que tiene que ver con Francisco Domenech e Itza García, o si sencillamente se une a todo lo que tenían las fiscales anteriormente, que tiene que ver obviamente con lo mismo, Norberto Almodóvar, Didek, Sebastián Negrón, Reichard, etcétera, para empezar a definir cómo se pueden estar moviendo los hilos allí en la fortaleza de Jennifer González. La gobernadora tuvo ayer una presentación que iba a empezar a las 1:30 de la tarde y empezó a las 2:15, quizás 45 minutos más tarde. Que fue una presentación que parecería que estaban despidiendo a los dos funcionarios que se habían ganado el pasado mes de mayo en esa actividad protocolar que se hace alrededor del servicio público, y se le da un premio al servidor público destacado. Porque todo lo que hizo la gobernadora cuando empezó esa conferencia de prensa fue alabar a Itza García y a Francisco Domenech.
Yo quiero que más allá de que ustedes miren las imágenes, porque las vamos a discutir propiamente de quienes estaban ahí, ustedes escuchen 1 minuto 28 segundos de lo que fue esa entrada de la gobernadora hablando sobre lo que iba a discutir. Importante, dijo que era un mensaje al país y finalmente fue una presentación con jefes de agencia detrás, con Itza García y con Francisco Domenech. No el mensaje tradicional de la gobernadora al país. Fue esa presentación tipo conferencia de prensa donde los periodistas no participaron. Quienes estaban allí eran los allegados a Francisco Domenech y a Itza García. No vimos, por lo menos en cámara no salió, a Verónica Ferraioli, pero sí supimos que allí estaba Luis, el novio de Itza García, a quien ella le dio las gracias por todo el apoyo en todo este tiempo. Y de eso vamos a hablar más específicamente, porque me parece que hay una información importante que hay que traerla sobre Luis Sánchez, más allá de lo que nosotros hemos sabido de quién es Luis Sánchez en el servicio público, desde la administración de Pedro Pierluisi, y cómo se comporta desde que empieza a salir información de que en efecto Itza García le consiguió los contratos que tiene en el Departamento de Desarrollo Económico. Vamos a escuchar a la gobernadora en este video de 1.28 segundos y regresamos al análisis. Vamos por aquí. Y ciertamente el apoyo a la agenda programática que tanto el licenciado Domenech como la licenciada García han estado llevando a cabo en estos 19 meses. Ambos funcionarios ahora cesan sus funciones públicas en el próximo mes de agosto, luego de haber estado trabajando y coordinando incansablemente a ayudarme a montar el gobierno de Puerto Rico. Yo les agradezco el compromiso, la entrega y el profesionalismo con el que ambos han desempeñado sus funciones 24/7 durante todo este tiempo, desde el primer día de nuestro gobierno. Y yo creo que cuando el pueblo de Puerto Rico me dio la responsabilidad de dirigir los trabajos de nuestra gente, lo primero que busqué fue personas con las que pudiera confiar, pero que también tuvieran la capacidad para ejecutar esa visión y esa obra, con decisiones complejas, y yo sé que hay personas que pueden ocupar los cargos, pero convertirlas en ejecución y en acción ha sido lo más difícil. Y ambos, el licenciado Domenech y la licenciada García, han podido demostrar con ejemplos y con ejecución y grandes logros en estos 19 meses acciones concretas, y no con las agendas y los continuos ataques que algunos han tratado de silenciar los grandes logros que hemos llevado en los pasados 19 meses con agendas personales y políticas de sus propios intereses. Y ciertamente el apoyo a la agenda programática que tanto el licenciado Domenech como la licenciada García han estado llevando a cabo en estos 19 meses. Ambos funcionarios ahora cesan su función. Fíjense cómo la gobernadora de Puerto Rico dice y hace un anuncio de que renuncian, de que se van a su vida a su vida privada, cesan sus funciones públicas, con la base y el fundamento de que ha llegado como el momento de que ellos se vayan porque ellos vinieron solamente a organizar el gobierno. Cuando todos sabemos que es totalmente falso, que la posición de un secretario de la gobernación y una subsecretaria de la gobernación es correr el gobierno, el diario del gobierno de Puerto Rico, y porque la gobernadora tiene que definitivamente establecer, o gobernador, la política pública desde el punto de vista más macro, y quien tiene que trabajar con los problemas que hay en las agencias a través de los jefes de agencia y de sus funcionarios son el secretario y la subsecretaria de la gobernación. Así que de entrada la gobernadora trata de falsear la realidad. Obviamente tiene que traer lo que es un secreto a voces desde el día 1 que empezó, que son las peleas que tiene con Tomás Rivera Chats por la chequera del pueblo,
que se disfrazan también en agendas personalistas, porque la agenda de Tomás Rivera Chatz, según ella, es querer ser gobernador. Y en ese sentido, yo creo que el Partido Nuevo Progresista, una vez más, le hace un servicio flaco al país, pero a los estadistas que los eligieron, a los que votaron por ellos y ellas. Porque no le dicen la verdad a su gente. Aquí lo que hay es un serio problema de gobernanza que se cuestiona no solamente desde el punto de vista de lo interno de la pelea de facciones del PNP, se cuestiona hasta dónde Francisco Domenech e Itza García estaban ejecutando un gobierno para favorecerse incluso ellos a nivel personal. Él con relación a los clientes de Politank, que también le dejan dividendos a él, y ella empujando incluso a su novio, que tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico con corporaciones hechas durante esta administración. Porque cuando Luis Sánchez contrató con Acuden, como nosotros sacamos la semana pasada, y ahí están las historias en bonitasradio.net, no sabíamos de la existencia de la relación con Itza García. Lo hacía a nivel personal, pero en septiembre del 2025 inscribió una corporación que empezó a tener contratos con el gobierno de Puerto Rico 2 meses más tarde. Y al día de hoy tiene sobre $300,000 en contratos. Cuando Luis Sánchez contrataba con Acuden, lo contrataba a su nombre personal, Luis Sánchez. Así es que el primer problema que yo creo que tiene la gobernadora con esa presentación es que falsea la realidad. Es como si no existiera un caso ante la oficina del fiscal especial independiente. Y sobre eso, yo creo que hay que decir que la gobernadora preparó este montaje ayer con los jefes de agencia detrás, sin la participación de los periodistas, porque es evidente que la gobernadora tiene que tomar una decisión, porque el fiscal especial independiente decide que va a incluir a Itza García y a Francisco Domenech en la investigación grande que tiene de Norberto Almodóvar, Charlene Newman, Sebastián Negrón Reichard y Ernesto Sayas como testigos. No hay manera de que usted tenga 2 personas investigadas por el FEI en la Fortaleza, que son los que dirigen el gobierno, y de qué manera lo dirigen. Yo creo que hay una imagen importantísima que no se puede quedar en toda esta discusión, que es lo que el compañero Gabo Ramos le saca en términos de contextualizar quién es Francisco Domenech al gobierno de Jennifer González. Es el secretario de la Gobernación, pero también es el director de AFAF. Y como director de AFAF, es el presidente de la Junta del BGF. No existe el BGF ya, pero bueno. Presidente de la Junta de Directores de AFAF. Presidente de la Junta de Directores de AFI. Presidente de la Junta de Directores de las APP. Presidente de la Junta de Directores del Banco de Desarrollo Económico. Del Banco de Desarrollo Económico. Miembro de la Junta de Gobierno de la OPR. Miembro de la Junta de Directores de la Administración de Compensación de Accidentes de Automóvil, de la ACA, miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Puertos, de la Junta de Gobierno de la Corporación del Seguro del Estado y miembro de la Junta de Síndicos del Museo de Arte de Puerto Rico. O sea, todo esto, y de hecho el del Museo de Arte es una organización sin fines de lucro separada del gobierno de Puerto Rico, pero cuando está el PNP no se sabe cuáles son las organizaciones que no están bajo el PNP, porque bastante, sobre todo de la creación de ese museo, cómo se dio, está bastante relacionada al Partido Nuevo Progresista. Y todo eso es importante para decir que si Francisco Domenech se va, como dice la gobernadora, el 7 de agosto, la persona que lo sustituya tiene que asumir todas esas posiciones. Y yo sé que Francisco Domenech no iba a todas las reuniones de junta, siempre delegaba a alguien, pero eran sus oídos los que estaban ahí. Y la gobernadora parecería que ayer
tratando de decir que ellos se iban porque ya rindieron su trabajo, ya fueron lo suficientemente exitosos porque el gobierno está, mire, pero patinando, no está resbalando, está corriendo como un reloj. El problema que tiene es que todo el mundo sabe que la persona que lo sustituya, él va a ser la voz detrás de esa persona. Y por eso, cuando suenan nombres, y ayer nosotros adjudicamos literalmente en la primera publicación que era Jan Peña Payano, no solamente porque tenemos una fuente que nos dice que va a ser Jan Peña Payano, es que lo discutieron en una reunión, pero todavía no está anunciado. Nos parece que es la persona dentro del grupo de la gobernadora allí en la Fortaleza, a sabiendas de que la gobernadora tiene serios problemas para reclutar gente. Los 8,000 resúmenes no dan porque realmente nunca existieron. La gobernadora echó mano, y fíjense cómo lo dice en ese anuncio, de sus personas de confianza. Ella no confiaba en más nadie. Y al único que queda ahora, el único que se atreve a decir las barbaridades que dice sin ningún empacho, es Jan Peña Payano. Y lo dice y lo hace como lo hizo y lo hace y lo hicieron ayer los jefes de agencia que se inmolaron a la salida de ese anuncio. Porque por alguna razón que nosotros desconocemos, o le deben mucho a la gobernadora, o sencillamente son de la gente que no importa qué, se van a inmolar por el otro. Aunque dentro de 1 o 2 meses, 3 meses, 1 año, una investigación pueda decir que es posible que Francisco Domenech e Itza García cometieran delitos relacionados a la función pública. Yo creo que esa persona es Jan Peña Payano. No le importa. Él va a decir y va a hacer lo que le digan. Pensar por sí mismo, no me parece. Ya mismo vamos a ir a él porque nos contestó ayer a través de Pelota Monga quién es él. Es interesante. Para aquellos que dicen, no, eso no le hagas caso, que eso no tiene ninguna penetración, esa información. No, yo creo que cuando en Pelota Monga sienten la necesidad de abrirle el micrófono a Jan Peña Payano y mirar a las audiencias o mirar a la cámara y decir lo que dijo anoche, yo creo que nos escuchan y cómo, y nos contestan. Le somos importantes, le estamos haciendo una mella. Yo creo que todo el periodismo independiente le está haciendo una mella al gobierno de Puerto Rico. Ellos quieren esconder, ellos quieren, a través de la negativa de darnos entrevistas, de darnos información, quieren insistir en esconder lo que es una realidad a voces. Y me parece que esa información que trae la gobernadora, tratando de decir que estas son las personas que pusieron a correr su gobierno, para empezar, que también tiene otro problema. Ahora, ¿quién va a poner a correr el gobierno si estos eran los únicos 2 que podían? Sabemos que el gobierno no corre, sabemos que el gobierno no funciona. Imagínense si no funciona. Que cuando llegó el secretario del Departamento de Recursos Naturales ayer a ese anuncio, los periodistas le preguntaron que para dónde iba. Para una reunión de gabinete. Mentira, allí no estaba el gabinete. No estaba el gabinete, ni siquiera todo el gabinete constitucional. Y se atreve a decir que él se había enterado como se entera siempre, el día antes. Falso. Las reuniones de gabinete, cuando hay un gobierno que está bien constituido y sabe lo que tiene que hacer, se hacen con una fecha fija precisamente para hablar sobre los asuntos operacionales y cómo están las agencias. Y va todo el mundo. Si no va todo el mundo, entonces este gobierno está peor de lo que pensamos. Fíjense quiénes estaban ahí. Y fíjense si esto fue improvisado, que cuando Waldemar Quiles dice lo que dice,
no puede establecer para qué van. Vuelvo y repito, una reunión de gabinete no se improvisa y él dice que le avisaron el día antes. Porque ya el martes sabían a lo que iban. Ya estaban delineando la estrategia. Ahí está, obviamente, Jan Peña Payano. Ahí está el secretario de Deportes, de Recreación y Deporte. Ahí está el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos, que parece un cura. Parece que no tenía, imagínense, esto es improvisado, que no tenía ropa adecuada y cogió la chaqueta que tenía en la oficina, la camisilla que siempre se pone debajo de la camisa y el pantalón con el que llegó a la oficina ese día. Nada cuadra. La secretaria del Departamento de Justicia que ella quiere que la pared que está detrás de ella se abra y meterse por ahí. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera. El secretario del Departamento de la Vivienda. El secretario del Departamento de Seguridad Pública. No estaba Joseph González, el agente del FBI, comisionado de la policía. La secretaria del Departamento de Estado, bendito, Rosacheli, que está más o menos como la secretaria del Departamento de Justicia. El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Agricultura, que lo tenemos en otra imagen mirando para arriba. El que siempre quiere taparse, Eliezer Ramos Párez, tratando de esconderse de las cámaras. El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que también quería que la pared se abriera y se lo tragara. El SAR de Energía, ese sí se inmoló y cómo se inmoló. Vamos a eso ya mismo. Y el secretario del DACO. La secretaria de la familia está de vacaciones. Yo creo que si no estuviera ahí. Pero ¿dónde estaba? ¿Por qué Justicia no estaba al lado de la gobernadora? ¿Por qué estaba que se quería salir de la imagen cuando el 9 de julio estaba tranquilamente con Joseph González y la gobernadora haciendo chistes en una actividad? ¿Por qué? Imagínense si esto fue, vamos a tratar de resolver esto, y montaron el chouchito de que íbamos a decir que todo lo que está ocurriendo es porque ya ellos hicieron lo que iban a hacer y ya esto corre por sí solo. Ellos no hacen falta. Si nosotros lo habíamos visto todo del mal funcionamiento de este gobierno antes de estas renuncias, imagínense lo que va a ocurrir ahora y cómo van a empezar a pisar huevos, a tener los problemas de comunicación que siempre han tenido desde el día 1, porque ellos lo único que saben es hacer un bailecito y poner a la gobernadora a besar al marido o sacar los nenes, etc. Imagínense lo que va a pasar ahora, que Jennifer González le quiere decir al país que estas renuncias son exclusivamente porque ya ellos cumplieron con su responsabilidad. Y Francisco Domenech dijo con la boca de comer que él se iba a la vida pública, a la vida privada, que ahora sí, que no le importa a nadie lo que él va a hacer con Politank. Y ese es el problema que tiene este anuncio ayer. Además de las caras de esos jefes de agencia, que evidentemente yo creo que los únicos que querían estar allí eran cómodamente el secretario del Departamento de Recursos Naturales y el SAR de Energía, que lo demostraron con creces. Pero los demás, trágame tierra. Y me parece que entonces ya adentrados a lo que fue ese mensaje, 28, 27 minutos, con 3 minutos, tardaron 45 minutos en poner el mensaje de comenzamos en breve. Y tardaron 6 o 7 minutos en entrar. Es decir, que el mensaje fue de 21 minutos. Y básicamente el chichichija
Y lo que me pareció increíble, la postura de Jennifer González de poner a hablar a Itza García y a Francisco Domenech. Evidentemente, una intervención pedida por él, porque yo creo que allí se hace exactamente lo que él diga. No me parece que va a cambiar, porque él renuncie el próximo 7 e Itza García el próximo 15 de agosto. Cuando yo les digo de las caras, estas son las caras. Irving Rodríguez, el secretario de Agricultura, mirando para arriba, como por qué no se abre la tierra y yo me voy por ahí para abajo ahora mismo. Hablamos de la secretaria del Departamento de Justicia, distanciada totalmente de todo el grupo, del caso Icura, la cara de el presidente ejecutivo que parece un cura con esa camisilla blanca por debajo, Orlando Rivera y el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, y los que están muy contentos. No, yo no creo que estaban tan contentos, porque es difícil poner cara de contentura cuando todo el mundo sabe, incluida la gobernadora, incluidos los 2 presuntos implicados, investigados por fiscales de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, decir que se van bien tranquilos cuando están siendo no solamente investigados, sino que todo el mundo sabe que a partir de mayo de este año empezó a moverse el palo duramente desde el Departamento de Desarrollo Económico con relación a las imputaciones que le hacen tanto a Itza García como a Francisco Domenech. Es bien difícil poner cara de que eso es falso. No. Y yo creo que por eso debemos ver entonces cómo se expusieron, porque para mí es una exposición, los jefes de agencia que se inmolaron por Francisco Domenech e Itza García, y yo creo que por la gobernadora Jennifer González Colón. Antes de ir a eso, yo sí quiero comentar que Itza García se atrevió, además de llorar, porque ya está muy impactada, aunque ella está lista, yo no sé por qué ella lloró, porque según la gobernadora ya hizo todo tan bien que está lista para irse a tener un súper trabajo. Le dio las gracias a Luis Sánchez. Y saben que Luis Sánchez es esta persona que es su novio, que es parte de las alegaciones que se están trayendo por parte de el exsecretario de Desarrollo Económico, específicamente de las intervenciones que tuvo tanto Itza García como Francisco Domenech en favor de los contratos que ya tenía y que le consiguieron ambos a Luis Sánchez en el Departamento de Desarrollo Económico. Y es por 2 cosas importantes. Luis Sánchez no solamente, como les dije, tiene esa nueva corporación, Next Wave, que se inscribió en el Departamento de Estado en septiembre del 2025, y fíjense que tiene 3 contratos, comenzando el 16 de diciembre del 25. Realmente, el primero, 4 y 16 del 25. ¿Con quiénes? Fíjense en las cantidades. Con el Departamento de Desarrollo Económico, principalmente. Mal tasado, $237,000 en contrato. Gracias, Luis, por tu apoyo a Itza García. Ella dijo en esa presentación que le daba las gracias a él por el apoyo. Pero Luis hizo algo la semana pasada que me parece que es bien interesante. Luis salió y publicó en su red de Instagram, que ya borró, y publicó un mensaje con estas imágenes de todos aquellos medios que habían traído información sobre la controversia en que hoy se colocó él, desde que se supo
de qué manera había conseguido contratos en el Departamento de Desarrollo Económico. Luis trajo todas las informaciones, incluidas las de Bonita Radio. Y lo que me llama la atención de esa publicación es que Luis está saliendo, dice él, porque su hija le decía todo el tiempo que ya no podía escuchar medios de comunicación o informarse porque no podía soportar las informaciones que salían sobre esa investigación que lo involucra a él con su relación con Itza García. Y él, muy orondo y muy afectado, dice: yo me lo gané porque yo estoy aquí desde el día 1. Porque desde el día 1 en la calle con una convicción clara, con la bandera de Jennifer González. Es decir, que Luis le dijo a sus amigos en las redes sociales que todo lo que decían de él es verdad, es cierto, pero que él se lo ganó porque él hizo campaña con Jennifer. Y él venía de Utuado y era la mejor avanzada. Porque Luis es un avanzador. Yo no sé lo que hace en el Departamento de Desarrollo Económico con esa corporación. Pero Luis estuvo en la calle con Jennifer González. Y lo que no dijo ayer Itza García es que precisamente había que conseguirle un contratito a Luis en el Departamento de Desarrollo Económico y en las agencias que tiene ahora, porque él hizo campaña, que es exactamente lo que se le imputa en un mensaje de texto que le dijo Francisco Domenech a Sebastián Negrón, cuando le dijo: no puedes tocar a Charlie Newman y no puedes tocar a nadie, porque aquí nadie va a tener buenos salarios ni a tener puestos que no haya trabajado para Jennifer González Colón. Ese es el problema que tiene Itza García para ir a este segundo FEI. Es la segunda vez que le investiga un FEI, la segunda vez que sale de la fortaleza por una investigación a un FEI. Mire, Luis Sánchez, me puede llamar. Le dejé un mensaje de texto, tengo su celular. Me puede llamar en cualquier momento y podemos hablar sobre esto. ¿Usted sabe cuál es el problema que tienen estas intervenciones de contratistas que hacen las corporaciones 2 meses antes de tener contratos con el gobierno? Que le puede pasar como le pasó a un amigo de Bayamón de Ramón Luis Rivera, porque le daba chavuito a Ramón Luis Rivera. Al convicto Bow, aquel que tenía las empresas de transportación, pero también de asfalto, y que tuvo que ir a los federales y declararse culpable porque sobornó, le pagó soborno a el exalcalde de Cataño, convicto por corrupción, Félix Elcano Delgado. Hubo un momento en la historia de Puerto Rico, Luis, debe buscar la información, que la Fiscalía Federal traía a esos testigos contratistas y no los acusaba. O los acusaba por una bobería. Otros fiscales los trataron diferente. Y Bow está cumpliendo cárcel, ya debe haber cumplido, precisamente por los líos en que se metió, pagándole Rolex a Félix Elcano Delgado. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en lo que uno dice. Cuando uno dice que se merece tener los contratos que tiene porque hizo campaña para Jennifer González. Ese es Luis Sánchez, el que ayer Itza García dijo: gracias, Luis, por lo que hiciste por mí, por el apoyo que me estás dando en este momento. Vamos a lo que dijeron los jefes de agencia, que yo insisto, se inmolaron. Unos claramente y otros por silencio y acompañamiento a la salida de esa presentación con Jennifer González. Pues mira, tuvimos tuvimos una muy buena reunión de trabajo con la señora gobernadora, con el señor secretario de la Gobernación, donde repasamos todos los proyectos y todos los logros que ha tenido la administración de la señora gobernadora por los pasados 18 meses. Sin duda alguna, una obra extraordinaria enfocada en el ciudadano, no enfocada en grandes intereses, sino en el interés individual del ciudadano que reside aquí en Puerto Rico, que necesita que se le mejore su servicio y que se le mejore las cosas que necesita
en el día a día. ¿Y Ese esta es el reunión enfoque de esta administración. esta reunión estaba programada con tiempo o fue de hoy para hoy? Porque usted dijo que usted... Sí, eso ya desde ayer, por lo menos en el caso mío, ya me habían contactado. Estoy casi seguro que los demás compañeros le habían hecho el acercamiento. Fue una reunión, ¿verdad? Como dijo el compañero, el ingeniero José Colón, donde se habló de lo que habíamos hecho como equipo durante estos 19 meses. Obviamente, pues, el secretario Francisco Domenech y la compañera, la subsecretaria Itza García, fueron parte fundamental de ese trabajo, de esa consecución de esas metas, de ese equipo que montó la gobernadora, ¿verdad? ¿Pero qué le parece a ustedes? ¿Cuál es la impresión de ustedes? Porque nosotros escuchamos lo que dijo la gobernadora. Bueno, pues no es la primera vez que pasa, ¿verdad? De hecho, la vida de los secretarios de la gobernación es bien corta. De hecho, yo creo que el más tiempo que ha estado Ángel Morey, mi mejor recuerdo, pero es un trabajo que es bien duro, que gasta mucho a las personas físicamente, emocionalmente, y es parte de la vida natural de un secretario de la gobernación y de un subsecretario de la gobernación. ¿Sabemos quién renunció, si se pidió la renuncia, si fue ellos que renunciaron? ¿Alguno de ustedes sabe esa información? Ya que Jan no está aquí. No se pidió renuncia, esto fue algo que ¿verdad? ¿Fue voluntario? Fue ¿Fue voluntario? Sí, sin lugar a dudas, fue voluntario. La gobernadora no... ¿No hubo presión? No. Itza y Francisco decidieron hacerse a un lado, retomar sus vidas privadas. Ellos ciertamente son unos profesionales de alto calibre, no van a tener problemas en la calle, y pues decidieron por voluntad propia y como dije anteriormente, no es nada fuera de lo común, no es nada que no sea natural. La vida de un secretario de la gobernación en esa oficina no suele durar más de 2 años. Pero lo que pasa es que están investigados. correcto. Bueno, pero yo creo que ellos lo que demostraron es un compromiso extraordinario con el pueblo de Puerto Rico y con esta administración. Pero dígale al país, o sea, ¿cómo le decimos al país que esa percepción que hay en la calle de que todas las controversias y escándalos que surgieron en estos 20 meses casi tenían un efecto directo sobre la gobernadora y esto era de esperarse? Muchas veces, como usted menciona, esa percepción no es realidad. Y el tiempo lo dirá en mi opinión, sin ninguna duda, y nosotros volvemos, en el carácter del grupo del gabinete y de los jefes de agencia, estamos más que agradecidos del compromiso del secretario de la gobernación, de la subsecretaria Itza García, por las largas horas de trabajo, los días interminables de trabajo y de compromiso con este pueblo y con la señora gobernadora, y eso jamás será olvidado y sin duda alguna será parte y continuará siendo parte del éxito de esta administración en la ejecución de la plataforma de gobierno. Ingeniero, ¿es cierto que Jan Peña Payano fue nombrado secretario de la gobernación en esa reunión? Yo no tengo más ninguna información sobre ese particular. Ustedes escucharon las mismas expresiones que todos escuchamos de la señora gobernadora. Lo que pasa es que ya ha salido publicado información de que él es el nuevo secretario, pero ¿verdad? No se dijo nada no se dijo en la conferencia de prensa, pero tampoco se hizo referencia a la investigación del FEI, ¿verdad? Ni quiénes lo van a sustituir. Eso es un asunto de la estricta ¿verdad? Incumbencia de la señora gobernadora. Ella, es que como no está momento, disponible, no podemos preguntarle, ingeniero. Nosotros estamos desde por la mañana tratando de que alguien de Fortaleza nos atienda. Nuria. Y los ponen a ustedes aquí a decirnos a nosotros lo que dijo la gobernadora, pero en realidad necesitamos que alguien de Fortaleza nos atienda y nos conteste las preguntas que el país quiere saber. Si un gobernador, en este caso la señora gobernadora, es transparente y comunica directamente al pueblo, es Jennifer González. Pero ¿Y por qué no está aquí? ¿Por qué no está la gobernadora? Y ella, cuando en su momento específico que tenga algo que anunciar, lo hará como siempre lo ha hecho, de en frente un al Facebook pueblo. Live. No, y también con la prensa, porque si alguien atiende a la prensa es la señora gobernadora. ¿Pero por qué no nos atiende en estos momentos? Bueno, está realizando otra serie de asuntos que siguen, ¿cómo es? Que siguen Es su una operación curso. compleja, claro que sí. ¿no? Pues mira, Bueno, ustedes prepárense para ver cuando el SAR de Energía prepare la guagua, tenga la guagua, la pisicorre acomodada para ir el día que acusen o señalen otra vez a Itza García o a Francisco Domenech, porque el SAR de Energía es el defensor, o sea,
Si alguien debe ser el secretario de la Gobernación, debe ser el SAR de Energía, porque ese es el que sabe lo que hizo Francisco Domenech e Itza García. No sé, no me da la impresión de que sea la persona, porque él, muy amigo de estar entre gente, no es. Él le gusta más estar entre los técnicos y decir las barbaridades que dice de lo que está pasando con Luma y con Genera, que sabemos que es siempre velándole a la gobernadora las metidas de pata con relación al sistema, la privatización de energía, distribución y producción de energía en Puerto Rico. Pero a mí me parece que inmolarse a este nivel, vocales, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y el SAR de Energía. Fíjense que ni Jan Peña Payano, ni el de DACO, obviamente, mucho menos la secretaria del Departamento de Justicia, que sabemos que esa se tiene que haber ido después de 3 horas. Se tiene que haber quedado hablando con alguien allí. Pero solamente salieron el de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Educación, que sabemos que se escondió, ya ustedes lo vieron detrás. Fueron los que se inmolaron silenciosamente, porque estaban allí apoyando a los dos que estaban hablando. Que tiene la capacidad el secretario del Departamento de Recursos Naturales de traer a Ángel Morey. Ángel Morey, que lo menos que dirigió por 4 años como secretario de la Gobernación, fue el contexto en que se dieron las acusaciones de corrupción con relación al superacueducto. Y dice el secretario del Departamento de Recursos Naturales que el más que duró fue él. Mire, es que se creen que la gente no se conoce la historia, o por lo menos que los periodistas no nos conocemos la historia. Y yo estoy seguro que la gente se acuerda de Ángel Morey, que gracias a que es un buen PNP, tenemos al hijo en la legislatura por parte del distrito de Bayamón y Guaynabo, en la Cámara de Representantes. Yo no podía creer lo que escuchaba. La capacidad de tratar de esconderse de Eliezer Ramos Pared me pareció increíble. Y los ausentes, pues ya sabemos. Joseph González, el gran ausente de la presentación. Y la secretaria del Departamento de Justicia, que puede ser que sea otra de las que un fiscal especial independiente pueda investigar, si es que eso es lo que va a hacer el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Porque ahora entonces tenemos que ir a qué va a hacer Tomás Rivera Schatz. Tomás Rivera Schatz ya le dio la bienvenida al nuevo comienzo del PNP, que esto es increíble. El nuevo comienzo del Partido Nuevo Progresista en el 2026, después de 18 meses de ser gobierno. Porque anunció una conferencia de prensa, tan pronto la gobernadora anunció las renuncias de Itza García y de Francisco Domenech, pero como les dije al inicio de este programa, de ser por la mañana, ahora va a ser a las 3:15, porque a las 2:15 la gobernadora, después de hacer un media tour, desde bien temprano por la mañana, con los periodistas amigos, va a tener una conferencia de prensa en la Fortaleza, a las 2:15. ¿Qué hizo Tomás Rivera Schatz? La movió para las 3:15 la de él. Vuelvo y repito, será a las 5:15, porque yo estoy segura que la gobernadora no va a empezar a tiempo. Y va a tener que ser como que ahí, como que rayando con los noticieros o los programas de televisión donde él participa. Lo más importante, que si no es hoy, pues será mañana. Porque Tomás Rivera Schatz quiere coger esa prensa que le va a las conferencias de prensa, le pregunta lo que él quiere, sobre todo, le vacían los talking points. Pero tengo que decir que si va Nuria Sebasco, si va la compañera Ivette Sosa, pues ayer hicieron las preguntas que tenían que hacer. Insistieron. Yo espero que las envíen hoy, porque eso también sabemos que no pasa en los canales que le cargan las maletas al PNP.
Pero hay que esperar que va a ser la gobernadora. ¿Que puede ser Jan Peña Payano? Sí, yo creo que puede ser, por lo que dije. Yo creo que puede ser un buen cargamaleta. Y yo creo que hay algo bien importante que hay que decir de Peña Payano. Y voy a dejar que ustedes lo escuchen y venimos al análisis, porque ustedes saben lo que yo dije de Jan Peña Payano y fíjense cómo me contesta. Enfocado en ser secretario de Asuntos Públicos y sería un acto irresponsable yo estar pensando en posiciones posteriores sin enfocarme en lo que es el secretario de Asuntos Públicos. Yo tengo más de 10 años en el gobierno de Puerto Rico, estuve en el Senado, en la Cámara, en la Oficina de Inspector General, dirigí asuntos legislativos de la Oficina de Puerto Rico en Washington, estudié en Johns Hopkins, hice mi grado en Harvard también, así que estoy listo para ser secretario de Asuntos Públicos y donde quiera que la gobernadora quiera que esté, yo voy a estar enfocado en ser secretario de Asuntos. Jan Peña Payano, usted me contesta porque yo dije de dónde usted sale, pero yo creo que me contesta precisamente porque se picó grandemente de que yo dijera que usted no representa, en términos de su discurso, en términos de la construcción de su discurso, de su capacidad para comunicar, a un gobierno, independientemente de lo que se piense de si este gobierno es bueno o es malo. Porque tampoco pudo articular bien lo que quiso decir para contestarme a mí, y no le contestó la pregunta de si usted es el candidato de la gobernadora para ser el secretario de la gobernación. Esas son las complejidades, para utilizar una palabra que trajeron ayer los que se inmolaron por Francisco Domenech e Itza García, de ese tipo de esfuerzo político y de comunicación política que se hace en un gobierno. Y el problema es que no es contestar lo que se pregunta a una periodista cuando escucha la manera en que usted intenta comunicar lo que es el esfuerzo del gobierno de Puerto Rico. Es contestarle al país porque usted, en la Oficina de Asuntos Legislativos, que es un nombramiento político partidista del Partido Nuevo Progresista, siempre ganaba dinero público. Es contestarle al país si usted tiene la capacidad de hacer bien su trabajo o es un sello de goma del que lo nombra. Si usted en la oficina de la inspectora general hizo algo por descubrir la corrupción de las agencias públicas, porque usted a eso va como auditor, si es que era auditor, ahora voy a verificar qué era lo que usted era allí. Y lo lamento, en Harvard hay muchas certificaciones. No le tire en la cara a una periodista que le está diciendo de dónde usted sale, que no, obviamente no tiene la capacidad de demostrar que puede hacer un trabajo como secretario de Asuntos Públicos, que estudió en Harvard, porque allá hay muchas certificaciones matasuiches. Sí, de esas que la gente paga. Y si no, pregúntenle a muchos miembros del PNP que tienen muchas de esas certificaciones. Usted aparentemente es otro. Y lo último que voy a comentar son las reacciones. Me parece que se pareció bastante lo que dijo el secretario del Partido Independentista y el presidente del Partido Popular, el comisionado residente, incluso precandidato. Hablaron de que no es rehabilitable el gobierno de Jennifer González. Pero me parece que Juan Dalmau dijo algo que yo creo que es importante retomar y tiene que ver con el inversionismo político, porque finalmente lo que ocurre alrededor de Itza García y de Francisco Domenech y las acusaciones con relación a la intervención en el Departamento de Desarrollo Económico tiene que ver con el inversionismo político. Fíjense lo que dijo Juan Dalmau, bien breve. De los politancos a los poputancos. O sea, los que son los inversionistas políticos del Partido Popular y los del PNP son los que están timoneando cosas como lo que acabamos de discutir. Por eso es que le dan los contratos a estas empresas que son supuestos cuidadores de adultos mayores. Y asimismo, de los politancos. Ese asunto de politancos y poputancos es el problema que tiene el Partido Popular, que también escuché al amigo Néstor Duprey trayendo y emplazando al presidente del Partido Popular, comisionado residente Pablo José Hernández,
a que elimine las claques del Partido Popular, que son parte de las claques del Partido Nuevo Progresista y que funcionan como tal. Y ahí está, entre ellos, que es parte de la campaña de Pablo José Hernández, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, José Julio Aparicio. Yo creo que Néstor Duprey tenía bien claro de quién estaba hablando. No dijo el nombre. Pero esas son la gente que persiguen al Partido Popular o que están dentro del Partido Popular, que Pablo José Hernández no los ha sacado. Que cada vez que quiere decir algo, le tapan la boca y tiene que decir que si Esencia tiene los permisos, él no tiene problema con Esencia. Y así sucesivamente. Y me parece que poner el esfuerzo, por lo menos lo que ha dicho por ahora el secretario del PIB, Juan Dalmau, en colocar al Partido Popular también en esta fórmula de los Francisco Domenech y Politán, que él los llama poputanco, es la manera en que el país tiene que ver si en efecto estamos hablando de que un partido político como puede ser el Partido Popular que venga a tratar de quedarse con la elección del 2028 es exactamente lo mismo. Y esos son los personajes que, dice Néstor Duprey, el Partido Popular tiene que sacar de ahí. Y los tiene dentro de la campaña. Yo he traído incluso las fotos aquí de cuando fueron a sentar a Pablo José Hernández en la comisaría residente. Ponlo en la nevera, porque esto pica y se extiende. Vamos a ustedes, gracias por estar. Y todos los que llegaron tempranito, recuerden, siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estemos en vivo. Rapis Kane llegó primero por ahí, Luis Daniel Ortiz, Ivonne Padua, Víctor Cruz, Julia Rodríguez Pombar, Elisa Licea. La entrevista de ayer, gracias por eso, la entrevista con el amigo profesor universitario, planificador, sociólogo, excelente en defensa de la universidad, precisamente tratando de destruir, y yo creo que lo destruye con mucha información, lo que los apocalípticos, yo los llamo los apocalípticos de la universidad, pero que no son universitarios, son precisamente los que están en contra de que la universidad se desarrolle y sea importante para el país. Francisco Pareja Licea y Jorge Colbert. Le contestó Raúl Santiago Bartolomé, pero con datos, y eso es lo más que me gusta. Gracias, Elisa, por eso. Bodrogo de Sibones Colón también está por ahí. Vivian Rivera, Nicolasa, Carlitos Dogtown, Marisabel Santiago, Nereida Ramos, Meribé Martínez, Adalberto, Sandra Infanzón, también está por ahí JR, Ilka Hernández, Adalberto, Sandra García, dice repitiendo las mentiras, hay valor. Sí, tienen valor, la verdad que sí. Sí, es verdad, Carmen Eniti se lo... y lo sé como académica universitaria que fui. No sé de qué me estás hablando, pero gracias. Saldremos de un mafioso y tendremos un payaso, dice Norma Rivera. Qué terrible. Ilka Hernández, María Pérez, también está por ahí. Dice Norma que Harvard, como todas las grandes universidades de Estados Unidos, tienen un par de áreas de excelencia y otras bien mediocres que solo descansan en el prestigio del nombre. Lo más increíble es que él dice que tomó cursos. Yo sé lo que es eso, son certificaciones en la escuela gubernamental. John F. Kennedy. Y para de contar. Sí, si es que de eso está lleno. De ahí vivía, de ese prestigio vivía Pedro Rosselló en un momento. Gracias, Irving Maldonado, por tu aportación. Héctor, mencionó a Sila Marí y relevancia como parte de la claque del CLECA. Héctor, no sé de qué me habla. Si mencionó a Sila Marí, es porque debe estar ubicando, y tiene mucha razón, no sé quién lo dijo. Ya, si fue Néstor. Bueno, no sé quién lo dijo, pero Sila Marí es parte del bufete de McConnell y Valdés. Y el detalle de McConnell es que se divide entre los PNP y los populares, precisamente para cuando ganen los populares, ellos tener la capacidad de influenciar y ser cabilderos, y en el caso del PNP, hacer exactamente lo mismo. No sé quién mencionó a Sila Marí, pero puede haber sido por eso. Gracias por apoyar nuestro proyecto siempre. Recuerden, pueden donar también en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com a través de PayPal y tarjetas de crédito, siempre en Periodismo 21 y ATH Móvil, la ATH Móvil y Onda Virtual, Bonita Radio en ATH Móvil.
Y también pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 a través del correo PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por eso. El 1 de agosto, ¿qué tenemos? Nos vamos para Carbón de Palo en Mayagüez a apoyar a ese comerciante. Vamos a estar allí de 1 a 5. Usted llegue a la hora que quiera, pero hasta las 5 nos puede ver allí. Recuerden que hay un esfuerzo para irse en la línea Sultana, así que usted puede llamar a la línea Sultana, le dice que se quiere montar en la guagua que va para Mayagüez el 1 de agosto y es un viaje de ida y vuelta por $35. Así que arranquen, vamos para allá, vamos a vernos allí, pásenla bien. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.